Otros datos de gran relevancia presentados en conjunto con las carpetas verdes fueron el resultado del monitoreo de pasturas naturales. Según el análisis realizado por el plan, las pasturas promedio en todo el país tuvieron un comportamiento regular, situación explicada por las bondades del clima. Regular en el sentido que fueron regulares en el mismo nivel en prácticamente todo el país. En estos momentos, debido a las altas cargas, los establecimientos ganaderos presentan buenas pasturas, pero de corta longitud, lo que determina un llamado de atención a la entrada del verano. Según Marcelo Pereira, esta situación enciende una luz amarilla, habida cuenta de que hay zonas del país que no recibirán lluvias abundantes el próximo verano y podría haber dificultades en el mantenimiento de la alimentación de los rodeos. Reiteramos que este crecimiento medio de las pasturas en algunas zonas del país obedece a las altas cargas ganaderas. Como tú viste, analizamos las tasas de crecimiento, que tenemos un sistema de seguimiento forrajero vía satélite que nos permite conocer casi en tiempo real las tasas de crecimiento. Y bueno, mostramos los datos para lo que fue el ejercicio 2013-2014, que es el mismo ejercicio que se utiliza para el cierre de carpeta. En términos generales podemos decir tres cosas importantes. Uno, que el ejercicio fue casi promedio, con tasas de crecimiento solamente de un 1,8 por encima de lo normal. Eso quiere decir que el ejercicio fue similar al promedio de los 14 años. Pero si analizamos dentro del ejercicio, hubieron tasas de crecimiento un poco deficitarias en invierno y bastante altas en el otoño, lo que permitió que se entrara al invierno con pasto, y a pesar de que en el invierno hubieron tasas de crecimiento negativa, el invierno se pasó muy bien porque arrastramos un banco de forraje creado en el otoño. Con pocas heladas, además. Y del punto de vista del bienestar animal, las condiciones ambientales fueron relativamente poco fríos, pocas heladas, no hubieron temporales, entonces eso ayudó a que el comportamiento de los ganados salieran en muy buena condición corporal, y es esperable que tengamos buenos sentores. Analicemos por zona el comportamiento de las pasturas. Comencemos por donde tú quieras. En términos generales se puede hacer un resumen bastante grande porque se comportaron bastante similares. En todas hay dos cosas importantes. En enero del año pasado, en todas las áreas ecológicas hubieron tasas de crecimiento del orden de entre el 20 al 30% por encima de lo normal. Eso se generó en pleno periodo de entore, ¿tá? Entonces lo que yo digo es que se dio un ajuste de dotación, no porque la gente bajó el número de vacas por hectárea, sino porque el pasto creció muy por encima. Es decir, se alimentaron bien las vacas, se ajustó la dotación. Y eso repercutió en una enorme cantidad de terneros que se generaron en la primavera, y eso repercute en el resultado de las carpetas verdes con mayor productividad. Concretamente, uno lo puede interpretar a eso diciendo que hubo más disponibilidad de pasto por res. Exactamente. El plato por cada vaca fue más grande, comió más cada vaca, las vacas se preñaron y en definitiva parieron bien. Eso es una enseñanza. Entonces, si uno no aumenta, no hay que apostar al aumento de producción de pasto, sino decir, con el pasto promedio que tenemos, ajustar la dotación para que cada vaca coma bien. La otra cosa que también se dio en todas las zonas agroecológicas del país es que hubo un crecimiento muy por encima de lo normal en fines de verano, otoño, que determinó que se entrara al pasto, al invierno con pasto. Eso en definitiva es lo que nosotros llamamos diferimiento de pasto, pero se dio involuntariamente porque las condiciones ambientales determinaron que se dieran así. Pero uno voluntariamente lo puede hacer cerrando un potrero, acondicionándolo y dejándolo descansar para ajustar pasto para el invierno. Es decir que dos temas bien importantes son, uno, el ajuste de dotación, y otro, el diferimiento de pasto. Pero para diferir pasto tenemos que tener la dotación ajustada. Si nosotros tenemos muchos animales por hectárea, eso no se puede hacer. Y la otra cosa que hago un llamado de atención es que pese a todo eso, uno mira hoy los campos y están con muy buena calidad, pero con muy baja disponibilidad. Es decir, hay baja cantidad o altura de pasto. A esta altura, ¿eso qué significa? Eso significa, sin ser muy inteligente, que los campos están muy cargados. Y eso las carpetas verdes lo marcan. Varios años y en forma consecutiva la carga viene aumentando. No nos endulcemos, porque venimos hace 5 o 6 años sin déficit de pasto, sin sequía, y eso es un tema con el cual normalmente tenemos que convivir. Y si ahora nos agarra una sequía, o el día de mañana, y ojalá que nunca nos agarre una sequía, pero es bueno prevenirlo.
Pero esa altura de pasto obedece a escaso crecimiento o a las altas cargas que están recibiendo los diferentes potreros. Inicialmente en el invierno obedece a bajas tasas de crecimiento, pero hoy por hoy obedece a altas cargas, porque hoy, a pesar de no tener los datos últimos, basta con salir al campo y ver lo que llueve y ver las temperaturas, las tasas de crecimiento son buenas. O sea que se puede decir que hoy la escasa disponibilidad de pasto que hay se debe a que hay bastante carga en los establecimientos. ¿Eso a qué llevaría? ¿A manejar mejor las cargas ganaderas en diferentes potreros a fin de tener algunos con más disponibilidad de pasto con mayor altura? Sí, eso obliga a dos cosas. Uno, a pensar si no estamos pasados en la cantidad de vacas que tenemos por hectárea en las condiciones promedio. Porque en las condiciones buenas todos jugamos bien. El tema es cuando las cosas vienen malas. Y la otra es lo que tú acabas de decir, que es la explotación o la exploración de la heterogeneidad vegetal. Hay potreros que pueden recibir mucho más carga que otros y otros que pueden recibir mucho menos carga. Y eso se debe fundamentalmente a que diferentes tipos de suelo determinan diferentes comunidades vegetales y esas diferentes comunidades vegetales tienen que ser manejadas en forma diferente. Explotar esa diferencia hace que utilicemos los campos con mayor eficiencia. Estaba leyendo hace pocos días un artículo del INTA en internet, sobre todo en esa pampa ganadera que tienen los argentinos, donde señalaban, quizá no se dé el caso acá, que ya se está notando en la pastura natural el cambio climático, donde hay zonas o subzonas dentro de las diferentes regiones donde ya se está notando una diversidad de crecimiento de pasto debido a las diferenciaciones que está teniendo el clima. ¿Qué está pasando en Uruguay respecto a eso? En Argentina es claro, hay zonas que el cambio climático ha cambiado y hay zonas donde llueve 300, 400 milímetros menos que lo que llovía antes. Entonces esas diferenciaciones son enormes. En el Uruguay todavía me da la sensación de que no se están dando esas diferencias. Lo que sí te puedo decir es que el único recurso que está adaptado al cambio climático es el campo natural. El campo natural tiene muchísimas especies, hay especies buenas para el verano, buenas para el invierno, buenas para la seca, buenas para la inundación. Se desplace hacia donde se desplace el cambio climático, es decir, si se desplaza que en el Uruguay va a llover más, ¿tá? Muy probablemente predominen las especies de las panicias, que son especies que le gustan el agua. Si llueve menos, se va a ir hacia las andropogonias y las cloridias, que son especies que precisan menos agua. Entonces, hay tanta diversidad en el campo natural que es el único recurso que de por sí solo tiene capacidad de adaptarse. No hay otro recurso que tenga esa capacidad. Y en la medida que vaya pasando, van a predominar un grupo de especies o otro grupo de especies. ¿Qué está pasando en el norte, donde el hielo basalto superficial siempre se comporta diferente a otras zonas? Y hoy está lloviéndole, el basalto superficial no lo para nadie. El basalto superficial sufre inmediatamente la falta de agua y en estos periodos, si falta el agua por 15 días, se marca clarito cuáles son las zonas superficiales, porque son suelos que tienen desde, no sé, algunos 1 centímetro de profundidad y los más profundos tienen 10. Entonces, pero hoy por hoy está lloviendo 2 veces por semana y cuando llueve ese tipo de vegetación produce muchísimo, mucho más de lo que uno puede creer. Yo tengo tasas de crecimiento medidas en basaltos superficiales del orden de 4.000 kilos cuando llueve mucho. O sea que son campos que si le llueve produce muy bien. Por otro lado, cuando no le llueve, el defecto que tienen es que rápidamente se nota la falta de agua. Estos basaltos superficiales producen materiales muy poco fibrosos, es decir, se quiebra y se vuela. Es como los hornos que hay, esa propaganda, se autolimpian. O sea que uno, cuando falta el agua, en 10-15 días, se desayuna rápidamente que está en un proceso de crisis forrajera. Hace algunos años, unos 10 años más o menos, asistimos lo recuerdo, lo tengo bien clarito, al lanzamiento de una forrajera que se llamaba Lotononis baenesi baker, que se habló poco menos de ella después de ese lanzamiento. ¿Qué pasó con esa especie que podría haber, según decían, haber resuelto una cantidad de problemas, sobre todo con déficit hídrico, porque era una especie que resistía mucho a la falta de agua? Sí, era muy resistente a la falta de agua, pero tenía problemas de implantación. El problema grave de esa especie es que
pretendió que se pudiera implantar en cobertura y no funcionó. O sea que el problema de la especie no era que no fuera resistente a la seca, sino que tenía problemas de implantación en caso de predio ganadero, donde se tienen que hacer en cobertura, sin matar el tapiz y con muy poca maquinaria. Implantándola con herbicida y moviendo la tierra andaba, pero en esas condiciones no andaba, o sea que no se adaptó en ese caso a predios ganaderos. No porque no aguantara la seca, sino porque tenía problemas de implantación. Sobre todo en el basalto, donde seguramente era la búsqueda de una solución para esa zona, ¿no? Exactamente. Sí, de ese punto de vista, el problema que tuvo la especie fue el tema de la implantación. Yo creo que, en definitiva, nosotros tenemos que mirar cómo se comportan las especies nativas, y si uno mira una leguminosa nativa, ¿qué hace la leguminosa nativa? Primero tiene raíces con muchas reservas, es una curiosidad, que quiere decir que esa planta está adaptada a pasar periodos largos de malas condiciones. Y si uno mira el trébol de campo llega a diciembre, tiene una raíz muchas veces principal como una zanahoria grande, mata la parte aérea y brota en otoño. ¿Qué quiere decir? Tiene una adaptación evolutiva que le llevó a descubrir que los veranos son embromados, por decirlo de esa manera. Entonces trata de no producir en el verano. Si uno mira las gramíneas perennes e invernales, los pastos perennes e invernales, tienen latencia o dormancia estival, es decir, apagan los motores en verano y así se los riegue, se le eche fertilizante, no producen. Eso es una adaptación evolutiva a que el verano es un momento embromado. Las especies que se adaptan son las que copian esa estrategia. Si uno mira el lotus rincón, ¿qué hace el lotus rincón? Es anual, pasa el verano bajo estado de semilla. Por eso es la leguminosa que más persiste en el país. Entonces, nosotros tenemos que mirar de ese punto qué hacen nuestras plantas nativas, que hace miles de años que están adaptadas a las condiciones ambientales nuestras. En el final, un concepto general para estas semanas. Estamos dejando la primavera, vamos a ingresar en pocas semanas más en el verano. ¿Cuál es el consejo o la apreciación que se le podría dar al ganadero que utiliza las pasturas naturales en el Uruguay, que en definitiva son los más? Y el consejo es que la idea general es que no se asusten si sobra pasto. En general, a veces tenemos mucho miedo que sobre pasto. Si sobra pasto en la primavera, significa que muchas de las especies invernales pudieron semillar, y si no sobra pasto, quiere decir que las especies invernales no semillaron. Las especies invernales, si no se le baja la carga o no se cierra un potrero, no semillan. Las de verano, aunque no las quieran dejar semillar, semillan igual. Entonces, la preocupación de que si sobra pasto en la primavera no tiene que ser tan grande, y eso oficia de seguro contra una posible seca de verano. No hay que olvidarse que el verano es la estación con mayor potencial de crecimiento, pero con la estación que tiene menor seguridad de que produzca mucho pasto. Es decir, puede producir mucho pasto si llueve, pero si no llueve no produce nada. Hay hasta veranos de tasa de crecimiento cero, y en el invierno, sin embargo, nunca hay tasa de crecimiento cero. Si falta pasto, obviamente la suplementación sigue siendo una alternativa, con costo, obviamente. Claro. Pero una alternativa al fin. Es una alternativa, pero para eso hay que prever y usar el pasto, que es lo más barato. Entonces, dentro de eso, el ajuste de la dotación nos parece que es una medida simple. Yo hoy terminé diciendo la charla, el ajuste de dotación y el diferimiento de pasto son dos medidas simples. Decía Leonardo da Vinci, la simpleza es la sofisticación más grande que podemos obtener. Entonces, no hay que pensar cosas muy raras para que los resultados sean buenos.